Bueno, os he de decir que Juan Carlos y yo nos conocemos desde hace casi un año y pico. Nos presentó a Susa por teléfono. Nos hemos conocido ayer, físicamente. Sí. Cuando nos pudimos así arramar un poco. Pero se ve que ya nos conocíamos. Pero hemos hablado la tira de veces. Bueno. Y vamos a cambiar medio mundo solo con lo que haga falta. Lo que haga falta. Un médico fuerte y valeroso como él, que es capaz de decir lo que dicen los hospitales públicos, pero no puedo decir las clínicas privadas, que soy más. Yo no tiene tanto valor, pero de él sí, porque está en el hospital público, claro, ahí están más enfilados. A ver si conseguimos que cambie la alimentación. No, es que él con sus vídeos y sus programas de medicina sostenible, oncológica, integrativa, ya está en ello. Sí. Y os he de decir que es un gran valiente y que, bueno, ha venido hasta aquí para explicaros muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Bueno, hoy, como verán, vamos a hablar del sistema inmune, que está muy ligado a la gestión del estrés. Y bueno, esto supone un poco de estrés, porque los cacharros no se conectan, no funcionan, pero no importa, porque aquí vamos a llegar a lo importante de esta cuestión. El sistema inmune se puede, yo soy cirujano cardíaco y vascular, por formación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta especialidad con medicina integrativa que estoy llevando ahora adelante? Un proyecto que considero que es muy serio, importante, para tratar de que cambiemos todos un poquito la mentalidad en los hospitales. Sobre todo en los hospitales públicos, pero como ellos van muy lento, pues nosotros tenemos que ir más rápido. ¿Y cómo llega alguien que viene de la cirugía cardíaca y vascular a esta cuestión? Parecen cosas contrapuestas, pero en realidad no lo son. El sistema inmune juega un papel determinante en todos los procesos crónicos. Nuestra medicina está diseñada para los procesos agudos. De hecho, es genial y avanza muchísimo. A nadie se le va a ocurrir controlar o gestionar el estrés a alguien que tuvo un accidente, ¿verdad? Hay que estabilizarlo, los signos vitales, soporte vital, alineación de las fracturas, que aunque nos parezca mentira, ahí también juega un papel importante el sistema inmune, porque en una fractura tenemos que desarrollar todos los mecanismos de la cicatrización, y en esos mecanismos funciona perfectamente el sistema inmune. Pero las dolencias crónicas tienen un techo con la medicina moderna. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta. El sistema inmune está perfectamente interconectado con la mente, con el cerebro, con el sistema periférico y con todo el organismo. Nosotros cuando nos enseñan en la facultad nos lo van mostrando en forma didáctica por separado, pero no están separados, están perfectamente interconectados. Nosotros en estos momentos, con cada cosa que voy diciendo, si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, van emitiendo permanentemente pensamientos. Pueden ser pensamientos positivos, pueden ser pensamientos negativos. Esto es instantáneo. Cada pensamiento va ligado a un neuropéptido. Y eso le ha valido la mención al premio Nobel a grandes investigadores como la doctora Cantan Sperber, que desafortunadamente ha fallecido hace poco. Evidentemente, la medicina tradicional no va de la mano de esa medicina, no va de la mano de esa medicina que también investiga, que también trata de desvelar los secretos más importantes del ser humano. No va de la mano. Por eso los que siempre prestamos atención a esto, las neurociencias, los trabajos del doctor Richard Davidson, que ha invertido mucho tiempo, por ejemplo, en tratar de ver cómo con la meditación se observan cambios estructurales en el cerebro. Con solo 8 semanas de meditación se puede apreciar por resonancia magnética dinámica cambios estructurales en el cerebro. Eso, que es maravilloso, pues en los hospitales públicos muchos médicos ni siquiera lo saben.
En los hospitales públicos muchos médicos, compañeros de trabajo, dicen, ¿de qué va lo ese de la medicina integrativa? En realidad, no invierten tiempo en esa parte de la medicina. Y hacen una medicina que es muy buena, pero que tiene una limitante, porque se dedica solamente al síntoma y al órgano enfermo, pero no se dedica al total del ser humano. Entonces es allí donde falla, y por eso nosotros venimos a tratar de completar esa medicina, haciendo todo lo que podemos en base a los avances que hay en la actualidad en el terreno de las neurociencias sobre todo. Perdón. Entonces, hoy en día sabemos mucho sobre el poder del sistema inmune. De hecho, nosotros no elegimos por casualidad el nombre de nuestro Facebook. Nuestro Facebook se llama El Poder del Sistema Inmune, porque sabemos que la génesis de muchas enfermedades tienen que ver con cómo se comporta el sistema inmune. Por esa relación que les comentaba antes, de que cada pensamiento es un neuropéptido que se genera, esa bioquímica que genera nuestro cerebro, impacta directamente en el sistema inmune. El sistema inmune tiene una gran plasticidad, pero si nosotros lo vamos agrediendo constante y permanentemente en el tiempo, ese sistema inmune se debilita. ¿Y qué es lo que pasa? A lo largo del tiempo, y estoy hablando de 10 años, 15 años, de los estresores que todos conocemos porque todos lo vivimos, todos vamos a afrontar problemas en la vida. Todos vamos a afrontar estrés en el trabajo, como la pérdida del trabajo, como la pérdida de un hijo, como un fracaso matrimonial, como una enfermedad. Si sabemos gestionarlo, si el duelo dura lo que tiene que durar, si el acompañamiento de la enfermedad es el que tiene que ser, pues no va a pasar nada, porque tiene un buffer el sistema inmune que nos permite afrontar esas circunstancias. Cuando no sabemos gestionarlo, cuando no tenemos las herramientas, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve en contra nuestra. Entonces, no es infrecuente, es más, todo lo contrario, encontrarnos con un cáncer, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres que sufren un cáncer de mama hoy en día tienen en su contexto estar divorciadas, sentirse solas, tener que sacar adelante el hogar, no tener apoyo económico, estar profundamente enemistado con su expareja? Todo eso impacta en el sistema inmune. Entonces, no es de extrañar que en la Organización Mundial de la Salud ustedes verán que una mujer con un divorcio traumático tiene 9 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Y eso es estadística pura y dura. Pero, ¿quién puede decir que las emociones no tienen algo que ver con todo? Si con esas cifras solamente podemos darnos cuenta de eso, también nos podemos dar cuenta de que hay mecanismos para neutralizar estas cuestiones. Tenemos, ¿qué es lo que puede estimular el sistema inmune? ¿Qué es lo que nos puede hacer vivir más y estar más sanos? O por lo menos que si nos enfermamos tarde, y si tenemos que irnos de este mundo, que sea lo más tarde posible. El estilo de vida. El estilo de vida. Y el estilo de vida, todos esos consejos que nos daban nuestras abuelas, son reales, porque ahora lo podemos ver, lo podemos determinar con el laboratorio, con pruebas de laboratorio. El ejercicio físico es fundamental para que el sistema inmune mantenga el equilibrio. Una parte importante del equilibrio del sistema inmune. El ser humano no está diseñado para estar en la quietud. El ser humano está diseñado para estar en movimiento. Es una máquina perfecta, pero la vida nos hace estar mucho tiempo en el sillón, nos hace conectarnos a la caja tonta mucho tiempo, y eso no es bueno. El sedentarismo va de la mano de la obesidad, y la obesidad se lleva muy mal con el cáncer. La obesidad genera no solamente un aumento en la incidencia de cáncer, sino que además los pacientes
que padecen un cáncer con la obesidad responden mucho peor al tratamiento. Y esas son todas cifras que se pueden consultar. No es un invento de un trasnochado, se puede consultar. Entonces, el ejercicio físico que no solamente regula los niveles de glucemia, regula los niveles de tensión arterial, libera... Es importante, ¿no? Endorfinas. Bien. Libera endorfinas, que son esas sustancias que son tan apreciadas por el sistema inmune que nos dan la sensación de bienestar. Esa sensación de bienestar que se percibe en el cuerpo después de hacer una actividad física intensa está mediada por el sistema inmune. Y el sistema inmune se interconecta permanentemente con el cerebro a través de linfoquinas y otros mediadores. O sea, ese sexto sentido, toda esa percepción que nosotros tenemos de lo que pasa en el mundo que nos rodea, es perfectamente captada y decodificada por el cerebro, pero en forma instantánea. No hay ningún retardo entre lo que nos pasa en el cerebro y lo que nos pasa a nivel del sistema inmune. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese sistema inmune esté bien? Para que esa emoción que tenemos, como por ejemplo la culpa por el motivo que sea, no sea la causa o el fundamento de lo que después va a ser una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? El sistema inmune hace una agresión, una autoagresión a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos culpa de algo. Sentimos alguna culpa que no la tenemos resuelta. Entonces, gestionar las emociones correctamente es una piedra angular en todo esto. Es muy importante. Por eso nosotros a nuestros pacientes les dedicamos ese capítulo que es fundamental para que estemos equilibrados, para que no tengamos un duelo. Muchas veces nos sentimos mal porque nos abandonó nuestra mujer o nuestro novio. ¿Pero cuándo sucedió eso? Hace 15 años. Bueno, pues algo no está bien. No podemos estar... El sistema inmune no está capacitado para aguantar 15 años de un estresor permanente. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo vamos enlazando para que eso no suceda? Teniendo una gestión correcta de algunas cuestiones. Vamos a dejar para lo último todo lo que es mente-cuerpo, que es lo que nos trae aquí, fundamentalmente. Yo diseñé el taller como para que sea algo eminentemente práctico e intimista, aunque seamos muchos. Que todos podamos paladear un poquito estas palabras que yo estoy emitiendo en estos momentos. Dijimos el ejercicio, luego la gestión de las emociones, la nutrición. Occidente tiene una tasa de cáncer pavorosa y es por lo mal que comemos en gran medida. En realidad es por lo mal que pensamos, porque al pensar mal, comemos mal, no nos movemos, no gestionamos bien las emociones y terminamos donde terminamos. ¿Y qué es lo que pasa? De la noche a la mañana nos sorprende un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad grave. Y es como querer apagar un incendio con gasolina. Al estrés que ya teníamos, que de alguna manera deterioró el sistema inmune, le estamos sumando más estrés. Entonces, por algún sitio hay que cortar ese círculo vicioso. Si nosotros no queremos llegar a la enfermedad o queremos postergarla, tenemos que tener hábitos saludables. La dieta es muy mala en Occidente. Entonces, muchos saben que nosotros estamos con un programa de yoga, que es el programa que viene del MD Anderson Cancer Center. Y ese yoga es un yoga que no lo eligieron por casualidad. Muchas veces se habla de mindfulness y nosotros no estamos en contra del mindfulness. De ninguna manera. Para nosotros siempre es mucho mejor hacer mindfulness que no hacer nada. Pero si el mindfulness está basado en el yoga, la idea del MD Anderson Cancer Center fue decir, bueno, pues vamos a las bases, vamos a los orígenes. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegaron al yoga que imparte la tradición Bon. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la tradición Bon? La tradición Bon es la tradición
primigenia, que está en el origen del conocimiento humano, porque están en el Tíbet de hace más de 15.000 años. Entonces, todos esos conocimientos que siguen transmitiendo fueron la base de lo que es el budismo, el taoísmo y todas las otras disciplinas y filosofías que vinieron a posteriori. Entonces, decidieron apostar por ese tipo de enseñanza. Y hoy en día también tenemos un problema. Es decir, muchos van a yoga y en realidad lo que hacen en yoga es ejercicio físico. Porque el que imparte la clase no está lo suficientemente cualificado para dar este tipo de yoga. Digamos, sería... Hay muchos yogas que sí comparten la idea de la meditación en la práctica. Pero muchos de los profesores de yoga a los cuales vamos solamente se dedican a lo físico. Entonces, sí está bien que hagan algo físico, pero eso para nosotros no es yoga. Porque para nosotros el yoga va de la mano de la meditación, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, por lo que les explicaba antes, 4 semanas de meditación hacen que haya cambios estructurales en el cerebro. Con resonancia magnética dinámica se detecta eso. El doctor Richard Davidson es mundialmente conocido por haber hecho estas pruebas con meditadores de más de 30.000 horas de meditación, como por ejemplo Matthew Ricard. Matthew Ricard, para los que no lo conocen, es conocido como el hombre más feliz del mundo. Independientemente de su sonrisa permanente, que la tiene, al igual que el Dalai Lama. ¿Cuándo lo vieron al Dalai Lama serio o enfadado? Es que no debe tener capacidad para enfadarse, porque realmente está en un nivel de entrenamiento tan alto, que están dentro de lo que es la sabiduría. Y Matthew Ricard es uno de sus monjes, es biólogo molecular, francés, y dedica parte de su vida a interconectar los conocimientos científicos que tiene y a ser un monje de alto rango dentro del budismo. Al igual que Alejandro Choul, que lleva el departamento de mente y cuerpo del Anderson, que practica este yoga de la tradición Bon, siempre lo verán con una sonrisa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a Matthew Ricard, que es conocido como el hombre más feliz del mundo, se lo conoce así porque dentro del mapa cerebral de este hombre encontraron que él tiene estimulado el núcleo de la felicidad, mucho más que el resto. Lo que en el mapa cerebral podemos identificar con el núcleo de la felicidad. Entonces, todo eso que es estructuralmente, que se puede medir, que es tangible, nosotros lo tenemos al alcance de la mano. Tenemos que luchar contra nosotros mismos como para tener un estilo de vida mucho mejor, para que o no nos enfermemos o tardemos en enfermarnos, o que nuestras enfermedades sean más leves, o que los tratamientos que nos dan sean la mitad de agresivos, porque estamos compensando con cosas naturales, como por ejemplo la acupuntura, que aplicamos en los pacientes con mucho dolor. Los pacientes con cáncer muchas veces padecen de dolor y de ansiedad. Yo diría que en la inmensa mayoría, y con sesiones de acupuntura logramos bajar muchísimo de los fármacos que se les da. Porque, ¿qué respuesta se encuentra en el hospital? Se encuentra que nos va a operar un buen cirujano, nos van a dar una buena quimio y nos van a dar una buena radio. Pero ahí se terminó todo. ¿Por qué? Porque si el paciente está ansioso, que es lógico que lo esté, prescripción, ansiolítico. Si el paciente está depresivo, que también es lógico que lo esté, antidepresivo. Si el paciente no duerme, ¿qué le damos? Hipnótico. Si el paciente tiene dolor, le damos Nolotil, Tramadol y morfina. Ya está, se va con una bolsa así a la casa. ¿Y ustedes cómo creen que está su hígado? Exactamente, así de mal está. Pero después le vamos a dar quimio. Entonces, ¿cómo va a estar su hígado? Peor, ¿verdad? Bien. Si tenemos chances de que ese paciente salga adelante, lo mejor que podemos hacer, y esto es inteligencia pura y dura, es
lograr que tenga los menores efectos colaterales, que esos tratamientos sean lo mejor posible y que a su vez estimulemos su sistema inmune. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, eso es lo que hace la medicina integrativa. Y la medicina integrativa es todo esto, pero ¿qué es lo que nos reúne aquí? El poder del sistema inmune y cómo se estimula. Pero cómo se estimula para los que no estamos padeciendo enfermedades. ¿Cómo podemos podemos llevarlo no solamente a la intervención práctica de los pacientes, como les estoy contando, sino que también lo podemos llevar a la prevención? Entonces, el sistema inmune, como les acabo de decir, es muy complejo, pero es muy simple a la vez. Si lo cuidamos, si lo mimamos, podemos lograr tener una vida más larga y más saludable. Entonces, repasando, ejercicio físico, una dieta adecuada. No voy a hablar de dieta porque podemos estar hablando muchísimo tiempo. Muchas veces a los pacientes cuando me preguntan por el yoga, ¿no? Porque este es un yoga muy bueno y genera muchas... hubiese sido genial hacer un taller con ese yoga aquí, pero bueno, será para el próximo. ¿Perdón? ¿Que no? No, ya tengo bastantes cosas para... Ya verás. No nos va a dar el tiempo. Bueno... No, para que tengas ejercicio físico y... Sí, retomando, el ejercicio físico, la dieta, la gestión de las emociones, eso es un tema álgido, porque yo diría que es lo más, lo que nos hace tan vulnerables a los seres humanos, que creemos tan poderosos, ¿no? Todos creemos que no nos vamos a morir nunca, aunque lo sabemos. Todos creemos que el dinero nos va a ayudar a hacer un montón de cosas. Es verdad, facilitan muchas cosas, pero si no tenemos las herramientas para estar equilibrados, el dinero pasa a ser algo muy secundario, realmente muy secundario. Ustedes lo ven todos los días, hay gente que tiene muchísimo dinero y si no logra su cometido es una persona totalmente infeliz. Es lo contrario a Matthew Ricard, porque no está preparado para gestionar eso, porque no sabemos cómo fue su niñez, porque no sabemos cómo fue su vida, porque no sabemos todo lo que arrastra. Sus emociones, sus culpas, sus resentimientos, su ira, su no saber vivir, en definitiva. Entonces, nosotros desde terapia integrativa apostamos muy fuerte a todo lo que es la relación mente-cuerpo, donde los pilares fundamentales son el yoga, la meditación, las meditaciones guiadas y la musicoterapia. En los pacientes intervenimos con todas estas técnicas como para fortalecer y desarrollar el sistema inmune. Y ahora vuelvo al comienzo de mi charla, ¿no? Todavía no se enteraron por qué un cirujano cardíaco y vascular está hablando de estas cosas, ¿no? Claro, ustedes dirán, ¿qué le pasó a este loco? Y en realidad lo que me pasó es que a los 34 años tuve un cáncer. Y el cáncer me sorprendió siendo una máquina de operar, siendo una máquina de estudiar, tratando de ser el mejor cirujano no de este planeta, de toda la galaxia, si era posible. Y me di cuenta, la fragilidad era como una hoja en el medio del océano. Es decir, evidentemente no tuve que empezar a gestionar un mecanismo que tuvo que confabularse con los tratamientos que me dieron. Yo recibí cirugía y radioterapia, como podrán ver, me lo llevo puesto siempre. Tengo mis cicatrices en el cuerpo y en el alma, y tuve que buscarme la vida, porque de esto no se habla, de esto en el año 94. Además de haber recibido tratamientos de radiación mucho más potentes que los de ahora, perdí 9 kilos de peso, y la verdad es que me sentía muy solo. Muy solo porque como me sentía súper poderoso todavía y tenía que afrontar esto, yo no podía darme el lujo ni de llorar, ni de mostrar debilidad. Pero no solo eso, yo estaba reforzado con todos los que estaban cerca mío,
que me miraban como diciendo, bueno, este en cualquier momento se va, ¿no? Con lo cual, se imaginarán que por eso estoy aquí. Pero no solo, la vida no me sorprendió solo. Fueron cosas mucho peores que viví después, con enfermos de cáncer en mi familia. Y bueno, decidí que algo había que hacer. Y no era precisamente quedarme callado. Yo estoy seguro que desde el establishment todavía deben pensar que estoy loco, o que soy un argentino charlatán, ¿no? Como esas cosas que lo pueden estigmatizar. Pero no se atreven a decirlo en voz alta, porque nosotros hemos apostado a todo esto, a la ciencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de la misma ciencia que hace que avancen los neurotransmisores, la quimioterapia, las nuevas técnicas de cirugía, es la misma ciencia. Entonces nosotros no podemos decir que si nos copiamos del Anderson los protocolos de quimioterapia, ¿por qué no nos vamos a copiar esto? Pareciera ser que esto juega en segunda división y los otros juegan en la Champions. Y no es así. El ser humano es un todo. Y nosotros tenemos que preocuparnos por la calidad de vida del paciente y de su familia y su entorno psicobiosocial. Y en eso estamos. Esa es nuestra misión. Y como no podemos hacerlo desde la pública, porque no es que no me conozcan en mi hospital. A mí me conocen y me respetan mucho. Y creo que me quieren mucho. Pero vienen y me cuentan de tal paciente que yo los atiendo. Pero ninguno me va a decir que monte una unidad de medicina integrativa, por ahora. Por eso lo estamos haciendo a nivel privado. Nada más que por eso. Nosotros no estamos haciendo una disquisición entre lo público y lo privado. Estamos moviéndonos por donde podemos, nada más. De todos modos, como estamos apostando a lo institucional, nosotros creemos que esta es la vía. Cuando nos ven en un hospital, cuando nos ven al lado de un oncólogo, empiezan a darse cuenta de que esto va en serio. Nos ven al lado de, por ejemplo, el director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, y se van dando cuenta de que la cosa va en serio. Que cuando hablamos del doctor Alejandro Choul, pues lo traemos a Canarias y lo tienen ahí para hacerle todas las preguntas que haga falta. Cuando hablamos de nutrición, traemos a la doctora Odil Fernández, que muchos de ustedes seguramente la conocerán, y la tienen ahí para preguntarle lo que haga falta, y para que sea un ejemplo viviente de medicina integrativa. Con lo cual, creo que este es el camino. Pero bien, necesito un voluntario. A ver. Yo. Venga, venga. Pero pensaste, ¿eh? No me lo pensé, no, y que soy fan, la doctora de mi profesora, y soy fan de todo esto. Bien. Bueno, a ver, lo que necesitamos. Esta es una curva teórica de lo que sería casi el sueño. Esto es coherencia cardíaca. Nosotros tenemos que tener una curva de coherencia entre cómo respiramos y cómo late nuestro corazón. Cuando estamos súper equilibrados, que por ejemplo cuando estamos en un estado meditativo, en un estado alterado de conciencia o durante el sueño, tenemos esa curva. Esa curva, como verán, desaparece porque es un testeo inicial y ahora vamos a ir viendo cómo empieza su curva real. Nosotros cuando estamos vigiles, generalmente tenemos este tipo de patrón. Es un patrón de coherencia bajo, porque estamos más bien en incoherencia cardíaca. Pero con algunos ejercicios logramos podemos llegar a un alto nivel de coherencia cardíaca o intermedio y se ve graficado en una curva para cada persona. Esto lo único que hace es mostrarles cómo estamos en estado vigílico. Y si estamos alterados, si estamos enfadados,
Si estamos en una discusión o muy preocupados, bueno, pues mucho más incoherencia vamos a tener. Cuanto más coherencia cardíaca tengamos, pues mucho mejor. Ven que se está midiendo... me gustaría saber por qué no hay sonido. Me gustaría tantas cosas. No pida más, que ya no mucho. Van escuchando diferentes sonidos, ¿verdad? Cada sonido, si estamos un ratito y prestamos atención, veremos que cada sonido corresponde con un color distinto. Cada color tiene asociado un sonido distinto. Ella se ve que se está relajando. Primero pasó el estrés de ir al frente y toda esa historia que nos pasa, y ahora está más tranquila. Por eso está aumentando su nivel de coherencia, porque está concentrada en lo que está haciendo, se va dando cuenta por dónde va el asunto y está siendo medida. Nosotros normalmente no estamos siendo medidos. ¿Qué podemos hacer para lograr que esto lo hagamos en forma permanente? Con esa es la parte eminentemente práctica que vamos a hacer en un ratito. Vamos a dejar, miren, presten atención. Como verán, está haciendo una curva en ascenso. Empezó con una baja coherencia y está subiendo. Pero lo podemos mejorar mucho más, porque ella lo está haciendo en el plano consciente. En estos momentos se está concentrando en escuchar, en dar lo mejor de sí, en relajarse. Lo está haciendo en forma autónoma. Yo no he quedado con ella, ¿eh? No se lo crean. Podría haber sido cualquier otro voluntario, ¿eh? De verdad. Entonces ya están viendo los resultados con solamente la intención. Pero tenemos otras herramientas para el día a día, para enfrentar situaciones, un atasco, por ejemplo, si estamos llegando tarde al trabajo, en el trabajo mismo, la cuestión no... Esas mañanas de lunes que son, bueno, ustedes saben, que les voy a contar, que no sepan, podemos lograr mitigar mucho de lo que es ese estrés que nos agobia, ¿no? Que estamos deseando que sea viernes para que se termine el calvario, pero podemos lograr en forma consciente, trabajando, hacer que eso no sea tan duro, y seguramente lograrán esto. Ustedes no van a tener este aparatito de allí para que los mida, pero en la medida que sean conscientes y hagan algunos ejercicios simples que yo les voy a enseñar, esto lo pueden tener permanentemente. Tengan la certeza de que les va a pasar esto, porque lo están viendo ahí. Pues bien. En esa curva hablaste de trabajo. Sí, En cuando ese de trabajo, de detenimiento lunes, de no sé qué. hablaste de trabajo. Y de estrés. Sí. Fíjense, bueno, aquí terminamos.